i que moltes gràcies per ser aquí i per mi avui presentar aquest llibre, igual que el primer, tinc 4 fills, però això és una creació molt forta, I recordo que la presentació del primer llibre està en el meu cap com un record essencial. I vaig dir, jo vull tenir un altre record essencial, aquest cop no amb la meva mare, sinó amb el meu pare, en el qual part de la filosofia del pensament que hi ha en aquest llibre doncs és gràcies a tu, papi. Així que et dono la paraula, a veure què vols preguntar-me. Tinc una mica de por, Seria, no? Però de moment deixeu-me que faci una mica de pare, perquè, esclar, al llegir el llibre, clar, veus que és un llenguatge suggestiu, rigorós però fàcil de llegir, i té 10 psicosolucions basades en casos concrets, però casos concrets que són el que diem un ideal tipus, no? Són casos molt comuns que ens podem sentir tots i totes reflexades. Llavors, la preocupació com a pare que m'ha sortit al llegir, després seré més sèrio, però és... No, que ja ets molt sèrio, tu, normalment. Diu, filla, com és que has fet un llibre que et pot treure clientela en el centre de teràpia? I has pensat en això? Ben vist. Si te parece, giro al español por las redes y esas cosas, aunque mi lenguaje del corazón y del alma es el catalán. Y esta pregunta que me haces, yo creo que es producto de que, sin querer, mis padres me han ido educando en un valor que se llama el valor del servicio, de la ayuda de los demás. O sea, mamá es una de las gerentes de una ONG, entonces en mí está siempre el intentar ayudar y a las personas más vulnerables. Pero qué contradicción, porque yo al final, por mi carácter, por mi personalidad, estoy en la privada, pero yo debería de estar en la pública, pero ahora no me voy a extender por qué. Entonces, ya sabes que para contrarrestar mis valores a lo que estaba en la privada y el servicio de psicología es muy caro, pues entonces me dediqué a hacer formaciones. Pero las formaciones eran el fin de semana y vinieron tus nietos. Y claro, hay que predicar ser buena madre. Y si me paso el fin de semana haciendo formaciones, empecé a pensar, digo, esta no es la forma. Y escribiendo encuentro la posibilidad de transmitir esta coherencia en lo que pueda, porque también es contradictorio porque sigo en la privada, la vida es siempre contradictoria, pero a través del libro me siento bien a poder transmitir esta información, que la gente pueda vivir un proceso de transformación o de coaching o de psicología a través de la lectura a un precio muy asequible. Eso es lo que te diría. Y ya sabes que, papi, a mí me gustaba mucho bailar. Sí. Tú y mamá no me habéis puesto muchas barreras. El coco, a pensar. Y gracias a que me habéis limitado, yo siempre he seguido bailando. Pero ahora con 40 años no llego a la flexibilidad y a comunicar a través del baile lo que yo quería. También descubrir la escritura, que con la escritura, con mi cuerpo y que puedo envejecer, porque ya no tengo la flexibilidad de antes, pero sí aún, por suerte, la flexibilidad intelectual. Gracias, papás, porque ahora lo he empezado a entender que puedo bailar también a través de la escritura. Sí, sí. Sí, es otra paradoja, ¿no? Otra paradoja. Otra paradoja que hablaremos, ¿no? En tu anterior libro hablabas sobre el narcisismo y nos enseñabas a cómo gestionar a las personas narcisistas que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, nos ayudabas a gestionar una agresión externa. Ahora nos hablas más bien de agresiones internas que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? No te comas el coco. Esta agresión externa y esta agresión interna acostumbran a estar interconectadas.
A ver, es que el primer libro, que se llama Los narcisistas y tú, se podría haber llamado perfectamente Que no te coman el coco. Pero, que no te coman el coco. Este es que no te comas el coco en sentido de que es más el problema con la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestra voz interna. La idea es que vuestra mente, si tenéis problemas de obsesiones, de pensamientos tabús, de dudas patológicas, se percibe la mente como una enemiga. La idea es que a través de la lectura del libro se transforme esta relación percibida como la mente como una enemiga a la mente como una aliada. Pero es muy interesante que cuando sufrimos por el pensar, pensamos que somos esos pensamientos. Y hay personas que hacen el efecto película, es decir, de tanto pensar, es como si entraran a ver una película. Al ver una película, si es buena, por ejemplo, un drama, si la película está bien hecha, aunque está bien hecha, pero sabemos que es una película, nosotros podemos llorar. Y claro, llorar es algo real, de algo que es ficticio. Entonces, nosotros decimos, uy, no, que voy con mi novio y mis amigos, yo no quiero llorar en esta película. Pero estás metido en la película y más dices, no quiero llorar, y estos pensamientos nos atrapan y nos hacen sentir una emoción física que es real. Por lo tanto, es normal que nos confundamos de que los pensamientos creamos que son realidades, pero no es así. Los pensamientos nos engañan constantemente y son pesadísimos, siempre quieren manipularnos como nuestros queridos narcisistas. Así que también una de las psicosoluciones que especifico es la idea de, oye, tú no eres eso y es tu mente, no eres tú. Y identificarlo como algo separado de ti es una de las claves de psicosolución, ¿vale? Pero bueno, que sepáis esto, que los problemas del pensar tienen mucha influencia, la relación que tenemos con nosotros mismos, la relación que tenemos con los demás. Imaginaros si os deja de golpe y porrazo vuestra pareja, obvio que empezaréis a pensar en negativo y la mente os va a hacer mal, no va a ser una buena aliada, pero también el contexto. Si los contextos, la relación con el contexto, con el mundo, es de una manera, también pues, una persona puede sufrir del sobrepensar. Muy bien. Una más difícil. Jolín. George Berkeley decía que el ser de las cosas es ser percibidas, ¿no? Es decir, que de alguna manera las agresiones dependen de cómo los percibamos, los contenidos y los significados que les demos, ¿no? Citas en tu libro también a Descartes, ¿no? En una frase que dice: mi vida estuvo llena de desgracias, muchas de las cuales no sucedieron. ¿Hasta qué punto la realidad nos la hacemos nosotros? Nos la hacemos, bajo mi punto, siempre. O sea, es una cosa de percepción. Hay estudios, aunque no están validados porque la mente sigue siendo una gran desconocida, pero hay estudios que empiezan a decir que durante el día llegamos a tener entre 6.000 a 60.000 pensamientos al día. De esos tantos pensamientos, por suerte, el 90% dicen que son involuntarios y que no somos conscientes de que tenemos eso run constante, suerte. Pero que de esos pensamientos las personas perciben que el 70-80% de esos pensamientos son negativos. Y claro, yo esto he estado dándole tantas vueltas, papá, porque digo, el 80% percibidos como negativos, y estudiando y sobre todo solventando los problemas de ansiedad, yo creo que tengo claro el funcionamiento. ¿Qué es la idea de qué? Cuando nosotros vamos accionando y la mente tiene una música, un ruido que no nos molesta,
ningún problema. Esa música está en el subconsciente, en el trastero de la mente. Pero si de repente cambia la música y en vez de clásica, que a mí es lo que me gusta, suena alguna de algún grupillo de mi marido que chilla y dice cosas horribles como clávale esto, y si te equivocas, y si no eres suficiente, y si tienen un accidente tus hijos, y si has sido culpable, eres culpable de eso. No te han querido nunca. ¿Por qué estás aún con ellos? Cuando aparecen esos pensamientos, y yo no he querido, yo estaba cocinando tan tranquilamente, y de repente soy consciente de uno de ellos, generalmente, claro, como han sido involuntarios, yo no he tenido el control, las personas nos asustamos. Porque esta es la dinámica del miedo. El miedo no aparece cuando es un lugar seguro y controlado. En el momento que no controlamos algo, ya tenemos algo de miedo. Si ese miedo lo gestionas bien y dices, mi cabeza siempre nos está engañando constantemente, espero que mi marido deje de tocar esta horrible tal, no le voy a discutir, no sea que la liemos parda, mejor no hablo con él y no lucho a que deje la música. No, lo dejo allí, no habría ningún problema. Pero ¿qué sucede? Que hay un tipo de personas que tienen ese problema que cuando aparece este pensamiento negativo, percibido como negativo, intentan no pensar. Y al intentar no pensar, caen en la trampa. Intentando no pensar, piensan aún más. Pero es la solución que piensan. Y vienen a consulta diciendo, oye, que he intentado no pensar y no funciona. Que he intentado hacer pensamientos positivos y no funciona. Que estoy intentando meditar para tener un poco de calma y un poco de vacío mental, pero como, claro, estas personas meditan, no para meditar, porque es algo muy difícil, esto se llega a meditar cuando uno tiene mucho entreno del coco, pero intentan meditar para salir, para escapar del miedo, pues aún más ruido tienen. Así que aquí hablo de algo revolucionario, de la terapia breve estratégica. Dices, ¿qué haces? Pues torturo más. A mis pacientes no, torturo más el problema de mis pacientes, obligándoles a pensar aquello que no quieren pensar para dejar de pensar. Es decir, la paradoja de acelerar el pensamiento para desacelerarlo. Por ejemplo, veréis la técnica de la tortura horaria de los pensamientos negativos. ¿La has leído, papi, esta? ¿Qué te ha parecido? Bien. Pues en un podcast que grabé dicen que estoy loca como psicóloga. Porque... El pensamiento paradójico ya lo conozco un poco. Tú lo conoces bastante, sí. Es la idea de decirle, por ejemplo, a un paciente que continuamente está pensando en negativo y se cree, por ejemplo, las propias películas, le podemos decir de 9 de la mañana a 9 de la noche, cada 3 horas, a las 9, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, de 9 a 9 en una distancia de 3 horas, ponte unas alarmas. Y cuando suene la alarma, estés donde estés y con quien estés, paras lo que estás haciendo, coges la libreta y voluntariamente vas tú a buscar a los pensamientos negativos. Y durante 5 minutos, escríbelos. Y claro, esto ya dinamitamos al comecocos. Porque el comecocos funciona de que viene de manera involuntaria. Y ahora por primera vez este paciente va a ir a por el miedo, a mirar el miedo a la cara, a mirar el pensamiento. Y esto ya lo cambia todo, aunque hay muchos efectos de esta técnica que se pueden explicar. Muy bien. Entiendo que el ejemplo del marido era figurado, no era real, ¿verdad? Rafa, me parece que diría que es bastante real. Continuamos. Otro filósofo, el Thomas Hobbes, nos decía que el hombre era un lobo para el hombre, ¿no? Él se refería al siglo XVII, los conflictos que había en Inglaterra y sobre todo la opresión que tenían los campesinos por los grandes propietarios, ¿no? Es decir, nos hablaba de unos lobos externos también. En cambio, tú nos dices que tenemos lobos internos, 2 lobos internos, uno blanco y otro negro. ¿Nos puedes explicar esto, que a mí me ha parecido muy relevante?
Bueno, este es el lenguaje sugestivo, hipnótico, para ayudar a mis pacientes a salir o a un crecimiento personal a la mente. No es que hayan dos lobos, pero es curioso porque la mente no la acaban, ¿no? ¿Dónde está el inconsciente? Y decimos, en el cerebro reptiliano, en el límbico, en tal. Y bueno, como científica que me gustaban las mates, dices, cuando dices más de 3 sitios, es que no tienes ni idea de dónde está el inconsciente. Pues vale, sí, así estamos un poco en la ciencia, pero los psicólogos sí que tenemos demostración que haciendo unas herramientas, utilizando una relación terapéutica, un lenguaje, las personas se armonizan, llegan a la paz mental. Y una de las claves es el lenguaje. Y esto viene de la fábula de los 2 lobos. Se ve que una vez un nieto, mira, podría haber sido el Leo de esta historia, pero no eres tú, cariño. Un nieto le dice a su abuelo, abuelo, es que no paro de pensar en negativo y estoy con un dolor de cabeza y me siento tan mal de pensar en negativo. Y el abuelo le dijo, oye, ha llegado el momento de que te explique la historia. En la mente cohabitan 2 lobos, un lobo blanco y un lobo negro. El lobo negro siempre te dice cosas que te dan miedo, cosas para que te enfades, tengas envidia, te frustres. En cambio, el lobo blanco te dice que no te preocupes de nada, que todo va a ir bien, todo de pensamiento positivo. Y el nieto dice, venga, corta el rollo, abuelo, corta el rollo. Dime entonces cómo soluciono esto, porque no puedo más. ¿Cómo puedo conseguirlo? Que el lobo negro se vaya. Hijo, le dijo, vas a conseguir solucionar este problema porque depende de a qué lobo alimentes más. Y aquí acaba la historia y dices, ay, qué bonito, ¿no? Porque dice que, entendemos todos, que si alimenta más en pensamiento positivo al lobo blanco, pues está estupendo la cosa. Pues en nuestra práctica clínica vemos que esto no es así, que el pensamiento wonderful como primera maniobra ya nos gustaría a los psicólogos hacer pensamiento mágico, darles unas pulseras el primer día mágicas con aromas especiales y decirle, a partir de que me has venido a ver, estás curado, pero esto no sirve. Y entonces, Julia, el tema es que estos 2 lobos, bajo mi punto de vista, deben de estar siempre en equilibrio en la mente. Y me los imagino jugando al pilla-pilla. Uno intentando morderse la cola del otro, pero haciendo ese círculo, donde con la idea esa tan bonita del yin y el yang, el lobo negro quizás tiene ese ojo, como vemos en la ilustración de Araceli Carreño, el lobo negro tiene el ojo blanco y el lobo blanco tiene el ojo negro. Es decir, ojo con el exceso de pensamiento positivo que nos puede enfermar, pero también ojo con el pensamiento negativo que en el exceso pues nos encontraremos la gloria, tú, pero siempre que pienses en el pensamiento negativo de una forma que te indiquen los profesionales. Es como un antibiótico. Los antibióticos en el fondo son venenos, pero a pequeñas dosis son grandes medicinas. Muy bien, o sea que en la sociedad nos faltan lobos blancos, ¿no? Para contrarrestar a los lobos negros de Hobbes. Muy bien, la frase más conocida del ya citado Descartes es pienso, luego existo. Giorgio Nardone, nuestro admirado Giorgio Nardone, tuyo por descontado, pero también mío, sobre todo en la parte conceptual y de filosofía, que es bueno, ¿no? Corrigió a Descartes y habla de pienso, luego sufro. Tú parece que vuelves a Descartes, es decir, pienso, luego existo, y entonces nos vienes a decir, si lo he leído bien el libro, que el pensamiento nos puede proporcionar muchas existencias y existencias claramente desgraciadas. Este pienso, luego existo, ¿no? Realmente el pensar de una manera así obsesiva, agresiva hacia uno mismo, ¿realmente nos hace la vida desgraciada? Pues mucho. El ser humano tiene tendencia a controlar el futuro porque le asusta la incerteza.
Y cuando pensamos demasiado en el futuro, que normalmente viene el come cocos de Lisi, y si me enfermo, y si muero, y si le pasa algo a algún ser querido mío, y si pierdo el control, y si me equivoco, entonces intentamos controlar el futuro y el exceso de control nos hace perder el control con ansiedad. Por lo tanto, te diría que pensar demasiado en exceso en el futuro construye todo de problemas de ansiedad. Y pensar demasiado en el pasado construye todo de problemas de depresión. Y si uno está todo el día dándole vueltas a lo que decíamos, porque estos pensamientos involuntarios, ese rum mental, cuando se percibe, curiosamente no está en el presente. Que todos decimos el presente da la felicidad, anclate en el presente. Pues tú, el run siempre está o en el pasado o en el futuro cuando lo detectamos. Y así, pues se nos escapa el presente. Y el presente es el mejor de los regalos. Pero los obsesivos, me incluye un poco. Decimos, ¿pero qué es el presente? ¡Ya ha pasado! Entonces, ¿qué es? Y aquí es cuando una de las psicosoluciones que explico es, oye, pues identifícalo, este pensamiento, esa imagen, esa duda trampa, déjala pasar, le dices, después te pienso, y ánclate en las acciones del presente. Es decir, entrenar la atención a si estoy cocinando, que cocine mientras cocino. Si me estoy duchando, que me duche mientras ducho. Si estoy aquí contigo, papá, hablando, que esté aquí contigo, hablando, ¿no? Y esto es la clave, pero si os tengo que decir, y una de las técnicas, Julia, para ayudarnos a dejar de sobrepensar y rumiar, una de ellas, que yo soy amante del pensamiento, que es una de las cosas que difiero con uno de los pensamientos de mi maestro. Mi maestro dice, nos estamos autoengañando constantemente, evita pensar, acciona. Ostras, yo soy amante de la reflexión. Reflexionar es diferente de rumiar y creo que la vida vale la pena a veces pararnos y reflexionar. El pasado para aprender de nuestros errores y estar mejor en el presente. Y en el futuro ya va bien que la mente nos lance cosas negativas porque nos garantiza nuestra supervivencia. Por lo tanto, ya va bien frenarse, anticipar el futuro para prevenir cosas. Y entonces dices, ostras, pero es verdad. Mi maestro dice, esto es arriesgado porque caes en dudas que quizás no tienes certeza. Pero existe la escritura. Si tú quieres reflexionar en cosas que quizás pueden ser preguntas trampa, que no hay una certeza, una respuesta clara, si lo hacemos, hagámoslo a través de la escritura, porque es una gran protectora y desparasita los pensamientos obsesivos. Luego te pregunto sobre la escritura. Vale. Pero ahora lo que me está pasando es que intentando hacerte buenas preguntas y escuchándote, pues empiezo a sudar. Los pensamientos... Bueno, es que tú ¿te sudas provocas mucho. el sudor o no? Bueno, es que mi padre suda mucho y entonces los expertos en comunicación no verbal ya sabemos que eres un tío bastante mental, ¿no? Pues una de las psicosoluciones así simpática, pero sobre todo dices, ¿por qué has puesto esto? Ahora, papá, no te quiero decepcionar, yo te le dije, cuando leyó esa psicosolución, tranquilo, papá, ya sé, tantos estudios para acabar diciendo esto, ya lo sé, pero he comprobado que decir esto moviliza a mi paciente. Vale, entonces tal. Cuando te dije la frase, si quieres menos run, haz más ran. Eso. O debes de mover el cuerpo para frenar tu coco. Y dices, la idea es que tenemos una tríada los seres humanos. Somos seres pensantes, somos seres que sentimos y somos seres de acción, del hacer. Tantas veces el pensamiento y las sensaciones son involuntarios. Nos levantamos por la mañana y vemos que este estudio, que no está acabado de avalar, vemos que claramente se acierta, que el 70-80% de las veces que os levantáis por la mañana viene el pensamiento, joder, otra vez tengo que ir a trabajar.
Estoy demasiado cansada para la reunión de hoy. O hoy quería ir a hacer el run, pero será que me duele no he dormido bien, ¿no? Ya rápidamente viene sensación o pensamiento boicoteante para no hacer la acción, ¿no? Y claro, si cedemos allí, que es lo que quieren estos esa rumiación, que evitemos las cosas, que aplacemos, que posterguemos, que se veamos el mister aplazar y postergar, pues el lobo negro va empezando a venir más a la consciencia y nos va a aullar muchísimo más. En cambio, os he puesto técnicas en el libro como la técnica de que te den, la técnica del boicoteo, la técnica de los 5 segundos, para que podáis tener el dominio a esto y detectarlo y decir, ahora tengo la armadura contra vosotros. Y lo aplicáis 5, 4, 3, 2, 1, que te den. Y os levantéis y a la acción. ¿Por qué? Porque realmente en la acción sí que podemos decidir, sí que tenemos acción de maniobra y voluntaria que a través del movimiento, como la escritura, como meditar bien, ¿no? A través de la acción sí que podemos dejar estar los pensamientos. Sí, en esto te quería comentar, o más bien preguntar, que claro, en tu libro está lleno de estos pensamientos, ¿no?, que nos fastidian, ¿no?, la propia existencia. Pero tú señalas, como ahora nos comentabas, que la solución está en la actividad. Está, es decir, no es tanto en cambiar el pensamiento, sino en hacer una acción que esto nos llevará a un cambio en estos pensamientos, siempre que sea una acción adecuada, ¿no? Sí, fíjate, cuando fui mamá, no es una experiencia mía, pero al leer tanto me di cuenta de esas pacientes que venían a consulta con un pensamiento muy tabú y muy vergonzoso, sufriendo de pensamientos intrusivos. Y esos pensamientos intrusivos eran que les venían imágenes de hacer daño a sus hijos o a sus maridos, miedo a clavarles un cuchillo. Y tenían tanta vergüenza que no pedían ayuda. Hay una parte del libro donde explico todo esto y hay diferentes tipos, no solo esto, es el miedo a ser pedófilo, y el miedo a ser un psicópata, y tantos miedos que al intentar, cuando te viene ese pensamiento, intentas no pensar, más piensas, haces el efecto película y empieza el cuerpo a hacerte impulsos. Y es que solamente la persona que lo experimenta puede saber que al tener tanto estos pensamientos están con el cuchillo y el cuerpo les da el impulso de hacer el movimiento impulsivo hacia sus seres queridos. En esto era muy importante decir a la gente como frase antídoto de que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, sino lo que vas a hacer con esos pensamientos y esas sensaciones. Por eso una de las psicosoluciones, creo que las brisca, que vulgui una copa, ja acabem, ja acabem, és que he dit algo molt clau. Somos lo que hacemos con lo que pensamos y sentimos. Muy bien. Hem d'anar acabant, crec. Sí. Javier, el tema de la escritura... Acércate. Sí, el tema de la escritura que te referías antes, ¿no? A mí me pasa, lo digo y me dicen un poco, que soy un poco exagerado, que cuando escribo es cuando realmente aprendo, porque me doy cuenta de las contradicciones de lo que he leído, etcétera, etcétera, ¿no? Y me acuerdo mucho de la periodista y novelista Joan Didion, que decía, a veces no sabes realmente lo que piensas hasta que le pones palabras. Tú vienes a decir más o menos lo mismo, que hay que escribir, ¿no?, los pensamientos como un elemento de sanación. Sí, y escribir, pongo muchas técnicas, porque no es como escribes y ya te sanas o ya tienes una buena relación con tus pensamientos. Hay diferentes formas del cómo escribir para que te sane. La escritura, uno de los efectos, por ejemplo, es que solamente al escribir ya nos ayuda a ordenar las ideas. Que cuando estamos pensando mentalmente, al plasmarlo,
ya cambiamos el contexto y nos reestructuramos. Es una manera de percibirlo de manera diferente. Solamente por escribirlo ya hacemos una terapia, lo percibimos distinto y al percibirlo distinto podemos sentirnos diferente y ver una solución que antes no habíamos visto. Y las personas que encima sufren de bucles obsesivos, cuando escriben, ostras, como es cansado, se dan cuenta que le están dando vueltas. Por primera vez, ¿no se daban cuenta antes mentalmente? No, porque mentalmente engancha. Imaginaros el comecocos, cada vez juega más con nosotros y se va comiendo las respuestas. Más respuestas le das, te va comiendo y te va devorando por dentro, debilitándote, primero construyendo un problema de ansiedad y si muchos años no se consigue solventar esto, problemas depresivos, ¿no? Entonces, entonces la persona obsesiva y con bucles, al escribir, por primera vez se da cuenta, ¡visca!, que se da cuenta que se repite, genera aversión a esa dinámica, la lleva a la saturación y por primera vez dice, ¿sabes qué?, que voy a cocinar, ¿sabes qué?, que voy a ponerme esta serie. Y le ayuda a concentrarse en la acción, la que decida, y salir de aquí. Bueno, efectivamente tenemos que ir terminando porque si no crearemos el efecto paradójico que en vez de interesar por el libro les va a aburrir, entonces, y no lo van a comprar. Pero salto todas las 3 preguntas que tenía, pero sí que me gustaría que nos dijeras algo. Sí. De esto de que lo importante es saber vivir en la incertidumbre, de las paradojas, de las soluciones intentadas, son aspectos que he leído en el libro que me han interesado muchísimo y son aplicables al campo de la psicología, del pensar, como a otros muchos campos de las ciencias sociales, etcétera, ¿no? Es que te he traído una cosa, pero espérame un segundo, que no la tengo aquí preparada. Bueno. Un momento. El bolso de Mary Poppins. Espera. Nuestra familia no es como familia Addams, pero deja el de esto. ¿Sabes lo que es esto? Un papel. Papi, pon los deditos, ahí, un dedito y un dedito. Ahora, muy bien, ¿ahora qué? ¿Qué me preguntabas, papá? Coge el micro. ¿Qué has hecho? Está defectuosa. Hago deporte y tengo fuerza, es la acción la que te hace salir del problema, dices tú. No, veo que cada vez estás más enganchado. Ahora cuesta más. Bueno, sí. Ya veo que estás sudando. Sí. Tienes que moverte. Sí. Esto es que... Ya está, bueno, ya está. Está claro. ¿Cómo puede? No está claro. Esto es la solución intentada es que no pueda... Sí, ¿y entonces cómo puedes salir de esta atrapadedos? Pues con acción. No, atrévete a meter los dedos para adentro. Acción paradójica, ¿no? O sea, se hace para adentro... Saca el micro. A ver, tú, atrévete, esto es la familia Addams, lo hacen a sus invitados para dejarlos con esto todo el día. Eso, por... ¡Uy, Voy a traerte otra y lo enseño yo, tranquilo. Esto nos pasa a los seres reflexivos. Vamos otra vez a intentarlo. Pero ya lo hago yo. Es que es importante. Esto no estaba previsto, ¿eh? Bueno, pues te has librado. Igual que no he traído unos libros, también no traigo tantas. No me pensaba que ibas a ser... Bueno, sí, un poquito, papi. ¿Cómo no? A la fuerza, a la lucha. Hemos creado un problema más grande. Intentando escapar, encima te has cargado mi atrapaderos. Entonces esto es justo lo que quería... No estaba preparado, pero por eso me ha salido mal, ¿eh? Si lo te ha salido perfecto, porque es justo lo que les pasa a las personas que sufren. De repente le viene una imagen, un pensamiento, una duda que se asusta y es como si pusieras los dedos en el atrapadedos.
Jo, como te asustas, como mi padre, quieres salir como sea, ¿no? Oye, si consigues salir como mi padre, sí, lo has conseguido, pero me has roto el atrapadedos. Es decir, has salido, pero te has hecho daño, has creado un problema más grande. Pero la gran mayoría de gente, que es la atrapadedos, más, debe ser demasiado baratijo, intentas salir y más se atrapa. Más se atrapa el miedo, más se atrapan los bucles obsesivos. La manera de salir es tener el coraje de ir al núcleo del miedo, entrar los dedos y la misma trampa china te sales para afuera. Pero hay que ir al núcleo del miedo y solamente así te suelta la trampa, el atrapadedos. Y esa es la maniobra de la llave de oro también. Muy bien. Lo siento, papi. Otro día me avisas. Bien, no, yo ya termino. No, esto ya. Me he llevado más de uno porque ya... Es que sí, eso también está bien, ¿no? Para la seguridad, ritualizar está muy bien, ¿no? Pero a veces... No, sí. Yo simplemente despedirme. Se dice que cambiar de respuesta nos lleva a las reformas y cambiar de preguntas nos lleva a la revolución. Entonces, yo lo que les deseo, antes de dar la palabra final a Julia, es que la lectura de este libro le lleve a las preguntas que puedan revolucionar vuestra vida hacia la creatividad y hacia la felicidad. Se lo deseo realmente. Y te doy la palabra para que termines. Es que es fantástica la frase, yo voy a hacer un ajo muy chungo. Del 2025. Este es del 2025, sí. Es que tu frase es muy potente. Y no he citado ningún filósofo, ¿eh? No, vuélvela a decir, es que vuélvela a decir porque seguro... Acércate y vuélvela a decir porque es increíble. A ver, que las preguntas... Que las preguntas que encuentren en tu libro, que van a encontrar respuestas, muchas, pero también preguntas, les ayuden a revolucionar su vida hacia la creatividad y hacia la felicidad. Gracias, maestro. Wow, a ti, hija, que aprendo mucho ahora de ti. Estoy cambiando la planificación estratégica con los temas de la incertidumbre. Gracias, porque este superpoder que para mí es pensar, que de verdad no le temáis al pensamiento, pero es verdad que si no lo gestionáis bien puede haceros muchísimo daño, pero ojalá que lo veáis como un superpoder y que como buen superpoder, el pensar, aprendáis con el libro a pensar estratégicamente, que es lo justo y necesario, y teniendo en cuenta la contradicción y la paradoja y el uso del autoengaño a veces también, para que vayáis cada vez más a disfrutar del presente, a esa paz mental, a esa serenidad mental, y que siempre, siempre no bajéis la guardia, porque conlleva una gran responsabilidad. Muy bien. Estoy muy feliz. Bueno, si queréis alguna preguntita, y pues supongo que ya podéis un poquito de copitas, pero si tenéis alguna pregunta para hacerme. Cuando hablamos de los pensamientos estos, ¿no? Un poquito en ciclo, ¿no? Que vas teniendo, etcétera, ¿no? Y a veces en consulta pues entro pacientes, ¿no? Que utilizan técnicas como lo Ho'oponopono, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, a veces me da la sensación de que no para todo el mundo es este tipo de técnicas sin entrar en el fondo, sino simplemente porque a lo mejor desvían la atención de su neurosis o de sus, ¿no? comidas de coco hacia esos pensamientos positivos, pero yo no veo muchas veces que eso sea positivo. Entonces, no sé qué opinión tienes tú de todo ese tipo de estrategias que a veces, ¿no? Los montamos sin tener pues, un apoyo profesional, este tipo de... ¿Qué técnica has nombrado? Bueno, ¿no? Esta que va repitiendo continuamente. El mantra. El mantra, exactamente, ¿no? Gracias. Y a veces, pues, no sí. hacer, ¿me entiendes? Sí, perfectamente. En el libro desmitifico el pensamiento positivo y los mantras.
como primera maniobra para solventar y salir de las trampas de la mente. Porque la persona se angustia cuando está atrapada en bucle obsesivo. Generalmente hay miedo, por lo tanto la persona no puede hacer bien los mantras, tampoco puede hacer bien las meditaciones porque busca la huida. Y construirá entonces un problema, que de una duda patológica o de algún bucle obsesivo que todos podemos llegar a tener en esta vida, puede acabar construyendo un trastorno obsesivo compulsivo, que es tener que utilizar estos mantras cada día. Y tenéis que tener presente que cuando una solución funciona, podemos dejar esa solución como un antibiótico. Tú lo necesitas, te lo tomas, esos son 15 días, te curas y ya no tienes que necesitar el antibiótico, pero tú sabes, si lo tengo que volver a necesitar, es esto, pero es potente. Los mantras son muy potentes, pero bien utilizados, y cuando son potentes es porque, mira, lo vas a utilizar para esto, para tal, y luego lo dejarás de utilizar. Pero bajo mi punto de vista, la gente que está, cuando el pensamiento le hace daño sufriendo, es una solución que muchas veces se convierte en problema, no lo recomiendo. Bueno, voy a aprovechar que tengo el micro, una segunda. Venga. Volviendo al atrapadedos y a ir al miedo, ¿no? Claro, hay miedos más pequeños, medianos y grandes, ¿no? Cuando hablas de esta técnica, ¿no?, de ir en la profundidad del miedo, imagino que habrá momentos en los cuales es necesario el acompañamiento en ese acercamiento del miedo de un profesional, que no podemos hacer todo, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, solos es muy difícil que nos atrevamos a mirar al miedo a la cara para que nos dé valor y coraje. Lo tocamos, pero nos da demasiado miedo y huimos. Y entonces, si somos fugitivos del miedo y ya estamos sufriendo por las trampas del pensar, necesitaremos un psicólogo para hacer tomarnos y ejercitar esta técnica con tanta valentía que hacen pacientes que están aquí y han hecho y han podido salir, pero que la hayan hecho no quiere decir que la están haciendo constantemente. Y esa es una de las llaves de oro, el vencer sin combatir. Hay 10 psicosoluciones en el libro y luego la llave de oro. La llave de oro es que porque vosotros vais a encontrar cuál es vuestra psicosolución, que pueden ser más de 2, y vuestras frases antídoto que ya solamente leerlas os van a ayudar. Y de hecho, os he hecho unas pulseras, lo que pasa que no pensaba que vinierais tanto, están aquí, para que cuando sepáis las frases antídoto, las recordéis y podéis llevar esta pulsera y ya solamente tocando y diciendo vuestra frase antídoto, vayáis a la llave de oro. La llave de oro es la idea de que si la mente es como nuestra casa, conseguiréis tener vuestra propia llave, es decir, viene el comecocos, yo le cierro la puerta, pero la paradoja es que cuando una ya ha hecho esas técnicas y ya sabe la llave de oro, oye, ya no me molesta el ruido mental y ya me armoniza, me gusta, va bien conmigo, es coherente a mis valores. Pero, si volviera a venir, estoy preparado porque tengo la llave de oro, ¿no? Entonces esa es la idea de poder llegar a vencer sin combatir. Y son todas estas técnicas que ahora estamos cogiendo del budismo y tal, cuando no somos una sociedad con esa cultura. Pero ¿está bien la meditación? Sí, pero es el último paso y tenemos que estar bastante trabajados, para no decir muchísimo evolucionados, para que estas técnicas aplicarlas muy bien. Muy bien, gracias. Sí. Son 3 hacemos la del Marc y ya hacemos el cava y me podéis ir haciendo las preguntas mientras tomamos algo. Sí, Marc. Este tipo de libros no acostumbran a ilustraciones parecidas. ¿Decidiste ir a la escuela para explicar mejor tu idea, para llegar al lector a la hora de entender las ideas que son más complejas o para dejarlo entendido? Marc, muchas gracias por esta pregunta, porque este libro ha podido desarrollarse gracias a también las ilustraciones y el trabajo de Araceli Carreño. ¿Dónde estás, Araceli? Ah, levántate, anda, guapa. Ella es la ilustradora del libro. Y muchas gracias, querida.
con mis pacientes utilizo este lenguaje sugestivo, hipnótico, que es un lenguaje capaz de tocar el corazón de las personas para cambiarle los ojos, para cambiar la percepción. Y cuando estaba escribiendo veía imágenes, Marc, no paraba de ver imágenes y me acuerdo diciendo a Rafa, a mi marido, es que yo quiero dibujar esto. Y mi marido, pues tú dibujas bastante mal. Y entonces, no, ¿y si el libro lleva dibujos? A ver, Julia, ¿quién va a comprar un libro de dibujos de autoayuda? Digo, me da igual, yo necesito que esta imagen que tengo en la cabeza, alguien me la plasme, al menos lo necesito. Entonces hablé con Araceli Carreño, ella me comprendió y le dije, no sé a qué llevará porque el editor me va a decir que no, pero es para mí. Yo necesito esos lobos, necesito que me hagas la imagen del lobo, duerme conmigo. Y lo hizo realidad. Y estas son de las magias. En el momento que ella me plasmó también esos dos lobos que yo veía, que yo sentía, luego le pedí más y más. Y al final el Oriol me dijo, bueno, basta, ¿no? Ponemos unas cuantas y ya está, que es mi editor, que le agradezco muchísimo, Oriol, la oportunidad. Muchos de aquí saben que el primer libro tuve que trabajar mucho la resiliencia y tú me lo has hecho muy divertido y muy fácil. Y Oriol, levántate, Oriol Macià es mi editor y es la leche y es otro filósofo. O sea que aquí dentro hay psicología y filosofía. Nada, vamos a tomar una copita y me vais parando, os firmo dedicatorias, así que muchísimas gracias por venir todos.